Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Es una bendición estar con ustedes en esta tarde. La verdad que estoy muy, pero que muy nervioso. Porque créanselo que el predicar a la iglesia del Señor es un compromiso muy grande. Y también es un privilegio muy grande y un honor que Dios nos da a los siervos por su misericordia. Pero créanselo que cuesta predicar la palabra. Amén. Cada vez que compartimos la palabra del Señor, por lo menos yo, parece como si fuera la primera vez. Y la verdad es que estoy súper nervioso. Y yo quisiera que durante unos segundos, por favor, extendieras tu mano hacia mí, por favor, y empezaras a orar por mí para que hoy Dios utilizara mis labios para poder compartir aquello que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera que mi hermano Keta, por favor, hiciese una oración por mí, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Santo, Señor, porque tú estás en este lugar, Padre Santo. Ahora te ruega mi vida, Señor, y te presento a tu siervo, Señor, el encargado, Señor, de dar la palabra, Señor, tu palabra para tu iglesia. Te ruega mi vida, Señor, que en esta tarde seas tú quien hable a través de él, Padre Santo, Señor. Te ruega mi vida, Señor, que tú tomes su lengua, Señor, su boca, para hablar a tu iglesia, Padre Santo. Te ruega mi vida, Señor, que en este momento tú le bendigas como cada día le bendices, Padre Santo. Gracias te da mi vida por él y te le presento a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El título del mensaje es una pregunta que debes de contestarte a lo largo de que vamos a desarrollar este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Y la pregunta y el título de este mensaje es: ¿qué estás dispuesto a entregarle a Dios? Amén. ¿Qué estás dispuesto a entregarle al Señor, hermano y hermana? Y yo quiero creer que todos y cada uno de nosotros estamos dispuestos a entregarle al Señor lo bueno, lo mejor y lo excelente. Amén. Muy bien. Y yo quiero creerlo así. Amén. Porque todos y cada uno de nosotros debemos de tener este compromiso con el Señor, de entregarle al Señor lo mejor de cada uno de nosotros. Amén. Y como plataforma bíblica voy a tomar la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y ahí el apóstol Pablo nos enseña y les hace un reto al pueblo de Roma, el cual les desafía y les reta a que el pueblo de Roma compruebe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. El pueblo de Roma era un pueblo que tenía un conocimiento de la palabra del Señor sobrenatural. Conocían las cosas del reino de Dios, conocían la palabra de Dios, pero no solamente se trataba de conocer las cosas de Dios y tener conocimiento de ellas, sino que el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 12 en adelante, les lleva a hacer una comprobación, una experiencia, para que ellos puedan vivir y comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Y esto lo vamos a ver en estos dos versículos. Pero les enseña que para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tienen que dar 3 pasos. Y esos 3 pasos son sacrificarse, transformarse y renovarse. Amén. Amén. Para poder comprobar la voluntad de Dios, tienen que dar 3 pasos: sacrificio, transformación y renovación. Amén. Y esto lo vamos a ver a la luz de estos 2 versículos. Pero no sin antes decirles una breve introducción de esta carta a los romanos. Como todos saben, si me sigues con el piano, te lo agradezco. Todos sabemos que la carta a los romanos, según dicen los hombres que saben, dicen que la carta a los romanos es una mano, ¿verdad? Los hombres que saben lo saben, porque está dividida en 5 partes. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 nos habla de condenación. Capítulo 4 y 5 nos habla de justificación. Capítulo 6, 7 y 8 nos habla de santificación. Capítulo 9, 10 y 11 nos habla de la elección del pueblo de Israel. Y del capítulo 12 hasta el final nos habla de la transformación. Y de esa sección es de la que yo hoy quiero hablar, iglesia. Amén. De la transformación que el cristiano debe de tener. Amén.
Porque todo cristiano tiene que tener una fase de un crecimiento. Pero llega un momento que el cristiano tiene que ser transformado en el nombre de Jesús. No es lo mismo renovarse que transformarse. Renovarse es arreglar estas paredes, volverlas a pintar, arreglarlas y darles un nuevo look. Pero transformarle el local entero es derribarlo todo y volverlo a construir. Y eso es al reto que el apóstol Pablo le lleva al pueblo de Roma. A que no solamente se queden en el primero o en el segundo o en el tercer escalón, sino que tienen que subir más arriba y tienen que ser transformados en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Cuando habla de no conforméis a este siglo, está hablando de no quedarse en el primer molde en el cual entrasteis cuando recién os convertisteis. Amén. Dice, sino que transformaos, y la palabra transformaos en el griego significa metamorfosis. Y la metamorfosis es el experimento que experimenta la oruga antes de ser mariposa. Amén. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, con el propósito, hermanos, que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en el nombre de Jesús. La voluntad de Dios, hermanos y hermanas, es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Buena, porque Dios sabe cuál es lo mejor para todos nosotros. Agradable, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena y santa voluntad. Y hacer la voluntad de Dios es algo agradable, ¿verdad? Perfecta, porque si viene de parte de Dios, Dios no se equivoca. Amén. Amén. El apóstol Pablo, hermanos y hermanas, en esta carta y en estos dos versículos, nos hace un reto y nos hace un desafío en esta tarde a que seamos capaces, hermanos y hermanas, a que no solo nos quedemos en conocer la voluntad de Dios, sino que también la comprobemos. Amén. ¿Y qué diferencia hay tal vez en comprobar, o sea, en conocer la voluntad de Dios a comprobarla? Pues que conocer la voluntad de Dios solo tiene que ver con algo intelectual, pero comprobarla tiene que ver con una experiencia, tiene que ver con vivirla. Y es que la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, no solo se trata de conocerla, sino que también se trata de experimentarla y de vivirla en el nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos hace este reto y este desafío, a que no solo se trata de que conozcamos las cosas del reino de Dios y la voluntad de Dios, sino que también la comprobemos, la experimentamos y la vivamos en el nombre de Jesús. Para poner un ejemplo nuestro y carnal y humano, esto es como la persona que se saca el carnet de conducir. El examen teórico es conocer y el práctico es comprobar. O como la receta de una comida. De nada le sirve conocer la receta de una cocina si no me pongo a comprobarla, probarla y a saber cómo es. Pues la voluntad de Dios, hermanos, déjame decirles que también es así. No solo se trata de conocer la voluntad de Dios, sino también se trata de comprobarla y experimentarla en el nombre de Jesús. Ahora, para poder comprobar la voluntad de Dios, decíamos que lo primero que tenemos que hacer es sacrificarnos. Amén. Por eso la palabra dice que lo primero que tenemos que hacer es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto se llama una entrega total y completa. Y es que, hermanos y hermanas, Dios demanda de todos y de cada uno de nosotros un sacrificio vivo. Yo no puedo comprobar la voluntad de Dios hasta que de parte mía no hay una entrega total y absoluta en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Esta entrega total y absoluta comienza en el capítulo 6 del libro de Romanos. Que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Lo racional lo vemos en el 28 al 30. El hombre que comenzó a edificar, pero parece ser que se quedó en la mitad. Amén. Y así, por desgracia, hay mucha gente en nuestras iglesias, hermano. Y perdóname, déjame que me sienta libre. Muchas veces empezamos con mucha emoción y con un sentimiento emocional por las nubes, que hoy me quiero comer el mundo y mañana me quedo encerrado en casa. Y esto no puede ser, hermano. Dios nos llama a un sacrificio racional y total en el nombre de Jesús. Por eso, cuando venimos a Dios, hermanos, no podemos dejarnos llevar por nuestros propios sentimientos, porque si no, ¿dónde estaríamos? Ay, Padre, la carne nunca está presta al espíritu, hermanos, y nuestra mente natural nunca va a ser capaz de recibir lo espiritual, pero decimos que hay que tener un sacrificio total, pero racional. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo y dicen amén? Amén. Hermanos y hermanas, no podemos empezar con mucha emoción y luego quedarnos en la mitad. Amén. Por eso el apóstol Pablo les hace este reto y este desafío a una entrega total y racional. Amén. Es decir, hermanos, un razonamiento espiritual y un razonamiento cristiano. Amén. Mirad, hermanos, el que tiene la mente de Cristo es el que va a razonar la entrega que Dios le pida de una forma espiritual y no carnal. Amén. ¿Cuántas veces Dios nos pide que le entreguemos cosas y que le demos cosas y que hagamos cosas? Y sin embargo, como no nos conviene en nuestra propia humanidad, no lo hacemos. ¿Cuántas veces nos pasa, iglesia? Hermanos y hermanas, hoy, para poder triunfar en el Señor y poder ser una persona de éxito en el Espíritu de Dios, tenemos que ser capaces, iglesia del Señor, de empezar a pensar de una manera espiritual y no carnal. Amén. Muy bien. El que no tiene la mente de Cristo, hermanos y hermanas, cuando va a razonar algo, siempre va a dejar cosas en la mitad. El tema es, hermanos, que si nosotros razonamos las cosas que Dios nos pide con una mente natural y lo llevamos a una lógica, esto nos va a llevar a renunciar, a no renunciar de nosotros mismos. Pero si nosotros somos capaces de la renuncia que Dios nos pide y la entrega que Dios nos pide, somos capaces de razonarlo con una mentalidad espiritual, sí podemos entregarle a Dios. Amén. Pero si nosotros nos basamos en la Biblia con un razonamiento carnal y humano, vamos a ver, hermanos y hermanas, que la Biblia nos enseña y nos dice: más bienaventurado es dar que recibir. Eso no, si lo razonamos con una mente carnal y humana, no podemos llegar a entenderlo si no lo espiritualizamos, ¿verdad? O tal vez en el reino de Dios, para poder ganar, primeramente tenemos que perder. Eso, si lo razonas con una mentalidad humana, no puedes llegar a sacrificar lo que Dios te pide. Pero hablábamos de una palabra que el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, y es la palabra culto racional. Culto racional. Es decir, con una mente espiritual, con la mente de Cristo. Amén. No nos habla de un razonamiento humano, sino que nos está hablando de un razonamiento espiritual con la mente de Cristo. Porque solo aquellos que tienen la mente de Cristo, cuando Dios te pida una entrega, tú lo vas a poder razonar con una mentalidad espiritual y no carnal. Amén. Por eso el que tenga una mentalidad espiritual, como el apóstol Pablo nos enseña, siempre va a poder ser una persona de éxito, una persona de triunfo, y va a poder prosperar, y va a poder ir de gloria en gloria, y va a poder ir de poder en poder y de triunfo en triunfo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mirad, para poder poner ejemplos bíblicos, Dios le pidió a Abraham que sacrificara lo único que tenía. Abraham le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Para dónde? Porque ahí es donde demanda Dios cada día de nosotros una entrega total
y completa, un sacrificio vivo. Porque ¿cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento, iglesia? Se ofrecía todo y se quemaba todo por entero. Esa era la ofrenda del holocausto, donde se presentaba la consagración. Y Dios nos llama, iglesia del Señor, a todos y cada uno de nosotros, a una entrega en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y esa entrega es una entrega, hermanos y hermanas, de todos los días. Porque cada día, hermanos y hermanas, hay algo dentro de nosotros que tenemos que entregar a Dios. Y siempre hay algo que tenemos que sacrificar. Amén. Por eso, iglesia del Señor, dale un aplauso al Señor si quieres. Aleluya. Cada día, iglesia, tenemos que entregarnos y presentarnos en sacrificio vivo. Por eso la palabra cuando dice presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo está presentando, hermanos y hermanas, en un tiempo auristo. ¿Qué significa esto de tiempo auristo? El tiempo auristo significa que lo que se hizo una vez en morir aquí y vivir para Dios se tiene que hacer de una vez y para siempre. Es decir, iglesia, que todos los días tenemos que ser capaces de presentar nuestros cuerpos en sacrificio continuo. Porque Pablo les dice que tiene que ser un sacrificio, pero tiene que ser un sacrificio racional y no sentimental. Amén. ¿Por qué Pablo les dice esto? Que tiene que ser un sacrificio, pero un sacrificio racional y no sentimental, iglesia. Porque muchas veces, hermanos y hermanas, lo sentimental nos va a llevar a hacer tal vez lo que sentimos y no lo que realmente debemos hacer racionalmente. Amén. Y cuando hablamos de esta entrega total y racional, vemos un ejemplo en Jesús, en el libro de Lucas, donde le dije que había grandes multitudes que le seguían. Y dice que volviéndose a ellos les dijo: si alguno de ustedes vienen a mí, en pos de mí, y no son capaces de poner en un segundo lugar a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Verdad? Y el que no lleva mi cruz, ¿verdad?, y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. Aquí en estos versículos, hermanos, el Señor Jesucristo les está llevando a este grupo que los está siguiendo a una entrega total y absoluta, a un sacrificio vivo. Amén. Pero ahora viene lo racional. En el versículo 28 al 30 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para poderla acabar? No sea que después de haber empezado y haber puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En el 26 al 27 vemos la entrega total, pero en el 28 al 30 vemos una entrega racional, es decir, sentarse y calcular. Amén. Pero en el versículo 33 concluye Jesús diciendo: cualquiera de vosotros